Continuamos aquí con tu programa Noches Espectaculares. Le doy la más cordial bienvenida al doctor José Antonio García Rivera, un gran médico que siempre nos apoya con diferentes temas. Y hoy vienes representando a CAME. CAME. Conciliación y Arbitraje Médico. Sí. Salvador. No supe si decir la abreviatura o el nombre completo. Pero bueno, ya estuviste en un programa anterior y platicamos de lo que es CAME, ¿verdad? Que es una institución que ayuda y protege a las dos partes. Así es, correcto. Tanto a la parte médica como a la parte del usuario. Porque pues muchas veces cuando hay alguna situación con la medicina, existe de pronto la disyuntiva de que si se hizo bien o no se hizo bien el trabajo y hay que dilucidarlo, ¿verdad? Correcto. Como manera de fiscal para que todas las partes queden tranquilas. Así es, Salvador, pues te agradezco, muchas gracias esta oportunidad que nos das para poder mencionar situaciones importantes, sobre todo de lo que el gobierno del Estado provee a la población con el propósito de tener una alternativa de solución cuando hay un conflicto entre dos situaciones, es decir, entre un usuario y, como bien lo dijiste, entre un prestador de servicios de salud. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema importantísimo, Salvador, y está relacionado con el acto médico y la igualdad de género, que son situaciones que hay que ir encajando en nuestra sociedad con el propósito también darle la oportunidad a las personas que sean tratadas de la misma manera, con los mismos derechos, con las mismas accesibilidades a la salud y a la atención médica. Y en este caso, Salvador, primero definir qué es el acto médico, porque fíjate que en el CAME, la ocasión anterior yo te comentaba, Salvador, que tiene diferentes funciones, tanto como de gestión para algunas situaciones relacionadas con la atención médica o también para atender algunas quejas por probable o posible negligencia médica. También se hacen de alguna manera algunas orientaciones profesionales especializadas, pues para que tomen un curso a favor del usuario regularmente. Pero como tú bien dices, también habrá que platicar acerca de los derechos que tienen los prestadores de servicio de salud. Pero en esta ocasión voy a aclarar qué es el acto médico, porque a veces llegan personas al CAME, porque gracias a tu programa, Salvador, hemos tenido más afluencia de personas. Solo nos falta orientarlas un poquito más con buena información para qué sirve el CAME, cuáles son las funciones. Y la doctora Guadalupe Félix, que es nuestra titular a nivel estatal de CAME, de Conciliación y Arbitraje Médico, nos instruye casi todos los días que debemos primero asentar bien con claridad cuáles son los objetivos del CAME para que no se tengan expectativas diferentes, para que no se genere alguna ilusión, porque la gente a veces va, yo quiero dinero y no es esa la función del CAME, o yo quiero que me den incapacidades, o yo deseo que me den este tipo de medicamento, o yo deseo que me den este tipo de tratamiento. No necesariamente el CAME se dedica a eso, Salvador. Entonces, voy a aclarar. Oye, o el que va al Seguro Social, perdón por manejar nombre de institución, pero bueno, cualquier institución pública, y va con un problema en la nariz y dice, es que quiero que me hagan cirugía plástica, ¿verdad? Definitivamente, o sea, sí. O una persona con obesidad y quiero que me hagan una cirugía bariátrica o quiero que me hagan situaciones que no todos los tratamientos se apegan a los pacientes de la misma manera, porque nosotros no vemos padecimientos, vemos al paciente en forma integral. O más simple, ¿verdad? A veces tienes problema con un molar, por ejemplo, y ahí te dicen, te podemos hacer una curación o una extracción. Y quieren que le pongan hasta corona. O implantes, pública, ¿no? O implantes. Así es, Salvador. Por eso vamos a aclarar qué es el acto médico en este momento. Y el acto médico es toda acción que se ejerce entre un prestador de servicios y una persona que necesita, ya sea un diagnóstico, el seguimiento de un tratamiento, el diferir al paciente con un especialista, o el generar alguna terapia que le pueda favorecer en el desarrollo de su vida para que la enfermedad se limite o se elimine. Y digo se limite o se elimine porque muchas personas han llegado a Conciliación y Arbitraje, ahí en CAME, en tercer piso, por cierto, estamos en el edificio de gobierno, diciéndome que el médico es ineficiente porque no le ha curado la diabetes, o no le ha curado la hipertensión, o no le ha curado algo que se llama síndrome metabólico, que es una persona con obesidad, con dislipidemia
con diabetes, hipertensión, llámese dislipidemia, colesterol, triglicéridos altos. Y Salvador, esas cosas no se curan, se controlan, pero además de que el médico le da una orientación, le da un tratamiento, el primer paso para poder lograr un éxito en esa situación es cambiar el estilo de vida, o sea, también depende del paciente. Claro. Yo te iba a decir ahorita un chistecito, ¿no? La única manera de poderlo controlar es que le cosan la boca, ¿no? Así es, definitivamente el control en su dieta. Todos tenemos dietas, hay dietas malas, dietas buenas, pero las dietas malas nos generan, nos promueven a este tipo de enfermedades. Entonces no podemos demandar a un médico, no podemos quejarnos de un médico con el propósito de dejarle la responsabilidad para que una enfermedad crónica se me cure. No es eso. Tampoco el CAME atiende situaciones que se relacionen con aspectos administrativos. Es decir, en el CAME no solucionamos ni incapacidades. De hecho, déjame decirte algo, que la incapacidad es criterio del médico que está tratando. Y nadie le puede obligar a un médico a que dé una incapacidad cuando el criterio del médico es no darla. Debe justificarlo, desde luego. O si el paciente se siente agraviado porque no tiene más incapacidades, solicitar o gestionar el criterio de otro médico. Eso sí lo puede hacer, pero a un médico que le obligues a dar una incapacidad, no. Pero la incapacidad es un aspecto administrativo, no es de acto médico. Claro. Otra situación, cuando alguien quiere un medicamento, sobre todo medicamentos controlados. Llegan al CAME, doctor, deme medicamento controlado. Aquí en el CAME no damos consulta, no ponemos inyecciones, no damos medicamentos y muchísimo menos medicamentos controlados. Eso los da el psiquiatra. Ni siquiera ya los médicos de primer contacto, ni siquiera los médicos familiares, lo tiene que dar el psiquiatra bajo una prescripción totalmente sustentada en un diagnóstico donde le permita al psiquiatra ir valorando la evolución del paciente. Así es que nadie se tiene que meter en la decisión de un especialista, Salvador. Claro. Entonces, cuando una persona va, es que quiero clonazepam, quiero diazepam, el CAME no resuelve ese tipo de situaciones, son aspectos administrativos. El CAME recibe quejas cuando hay sospecha de algún tipo de maltrato médico, de algún tipo de diagnóstico equivocado o algún tratamiento que haya dejado secuelas no informadas. Porque déjame decirte que si un médico le dice al paciente, usted va a ser sometido a tal tratamiento, fírmeme un consentimiento informado o un consentimiento debidamente informado, donde yo le estoy diciendo las consecuencias que va a haber bajo este tratamiento. Y si usted me lo firma, el médico está exento de responsabilidades, pero muchas veces el paciente dice, no, yo firmé, pero nunca pensé que me fuera a pasar. Ningún médico que yo conozca, y tengo 32 años de ser médico, ninguno se levanta en la mañana, Salvador, para decir, hoy a quién voy a lastimar. Que yo conozca ninguno. No hay un médico que esté pensando a quién va a agredir. El médico va a trabajar siempre con la intención de dar un buen servicio y preservar la seguridad y la vida de los pacientes. Claro. Sin embargo, a veces pasan situaciones donde no son favorables para el paciente y para eso está el CAME. Por lo tanto, cuando llega una persona y solicita una atención médica y se establece una relación entre el médico y el paciente, con todos los bemoles que esto lleva a laboratorio, rayos X, exámenes de los que ustedes quieran, de alguna u otra manera eso sí tiene que ver con CAME. Los aspectos administrativos no tienen que ver con CAME. Sin embargo, la doctora Guadalupe Félix nos dice, pero ofrezcan algo más. Y algo más es que si es un aspecto administrativo podemos hacer una gestión, eso sí, o una buena orientación, y también son funciones del CAME. Y eso ya establece quizás una cobertura mayor. El CAME no está para darle la razón al paciente o para darle la razón al médico, no está. Y yo soy médico y no por eso me voy a poner del lado del médico. No tenemos ese mal pensamiento. Nosotros recibimos la queja del paciente, la queja se va al Estado, Salvador. Nuestra jefa junto con los compañeros que tenemos allá revisan el documento y sí pasa como queja. Atendemos nosotros la queja, le avisamos al médico, citamos a las dos personas ahí en Gobierno del Estado y lo que van a hacer sentados uno frente al otro y yo como árbitro nada más, sin estar a favor de uno ni del otro, van a dirimir sus diferencias. La persona que tiene la queja va a expresar cuál es su incomodidad, Salvador, por qué está ahí, cuál es su queja y con base en qué. Y después el médico va a expresar por qué hizo tal o cual procedimiento y van a llegar a un acuerdo. El acuerdo, Salvador, puede ser económico,
el acuerdo puede ser bajo atenciones o puede ser que el médico diga, yo hice lo correcto y no se hace aquí absolutamente otra cosa. Sí, lo que iba a decir y que ya lo reiteramos en alguna ocasión es que es muy difícil, es una línea muy sutil, ¿verdad? El poderle dar la razón a uno o a otro, porque muchas veces uno con la esperanza de que sus parientes o la gente que tenemos hospitalizada sobrevivan, el médico te dice, no se preocupe, todo está bien, nosotros se lo vamos a cuidar. Y se muere y luego después dice, es que él me dijo que me lo iba a cuidar. Y dices, bueno, es una expresión. Entonces ahora yo he visto que se cuidan mucho los médicos y casi te dicen más porcentaje de muerte que de vida. Porque pues también dices, la gente a veces toma las cosas literales, ¿no? Así es. Fíjate que tocas un punto muy importante y relacionado, anclado con algo que mencioné. Cuando el médico expresa a los familiares o al paciente cuál es el futuro o la posibilidad de evolución de la enfermedad, se lo tiene que dar por escrito, sobre todo cuando hay problemas serios, problemas de gravedad, problemas invasivos o métodos invasivos. Para eso tienen que firmar los familiares o el mismo paciente, si está en condiciones, un consentimiento informado o un consentimiento debidamente informado. ¿Cuál es la diferencia? El consentimiento informado es cuando tú le das una explicación a un paciente de algo que puede suceder, pero no es tan invasivo, no es tan grave, el paciente está estable, el paciente está bien, está consciente, no hay tanto problema, no corre tanto riesgo. Sin embargo, se firma el consentimiento informado porque de cualquier procedimiento se puede ejercer cualquier reacción. La aplicación de una inyección, medicamento, puede haber un shock anafiláctico, puede haber una reacción alérgica tan severa que se cierra la faringe y el paciente puede fallecer. Parece que no es grave y mucha gente llega sin receta, con el puro medicamento a cualquier lado, póngame esta inyección, error garrafal, pero va a ser más error del médico si se lo pone. Claro. O de la enfermera si se lo pone. Sí, eso no se debe mejor hacer. que me acusen de desatención, que no me quiso poner la inyección, pero digo, si no traes con qué, definitivamente. ¿verdad? Ahora, si es un lugar como un centro de salud, como una unidad de las del Seguro Social, como el ISSSTE, donde hay enfermeras y personal, y llego con la receta para que me aplique el medicamento, y yo veo un medicamento, por ejemplo, que puedan ser unas vitaminas, Bellodecta Trio, cualquier medicamento de ese tipo, puede haber una reacción. Fírmeme consentimiento informado donde usted está consciente y sabe que puede haber una reacción tan severa que corre riesgo su vida. Fírmelo. De esa manera el médico queda un tanto eximido de la responsabilidad, y no porque quiera deshacerse del problema, sino porque está informando al paciente. Lo más importante es la información del paciente. Segundo, es un paciente grave. El paciente es obeso, es diabético, es hipertenso, es cardiópata, es un paciente complicado. Ahí me firma un consentimiento debidamente informado. ¿Qué quiere decir esto? Y con diferencia a lo otro, que en ese paciente, como tiene mayores posibilidades de riesgos hasta la muerte, yo voy a especificar todas las condiciones del paciente, su nombre, su edad, todo lo que... Y este paciente es diabético, es hipertenso, no está controlado, es cardiópata. Por lo tanto, esta actividad o esta acción que voy a hacer pone en riesgo la vida, pone en riesgo la respiración, pone en riesgo cualquier situación que a mí me permita aclararle cuáles son los riesgos, y si los familiares o el paciente, si está en condiciones, me dicen adelante, yo procedo. Hay un paciente que está grave, necesita hemodiálisis. Si le hacen la hemodiálisis, tiene riesgo de muerte. Si no se la hace, tiene riesgo de muerte. Fírmeme aquí que usted está consciente. ¿Se la hacemos? No, va a morir. Si se la hacen, probablemente no, pero hay riesgo de morir durante el procedimiento. Si lo firman, Salvador, el médico no es que se ampare porque sabe que se va a morir, sino que está asentando y además está demostrando que el paciente fue debidamente informado, o por lo menos sus familiares, Salvador. Así es que acto médico es toda aquella acción que se ejerce entre un paciente que necesita servicios de salud, no servicios administrativos, que necesita algún tratamiento, algún diagnóstico, algún seguimiento, que necesita información. Y tú tocaste un punto muy importante: una persona mal informada crea todos esos conflictos, Salvador. Así es. Lo único que yo creo que esto puede dar como una buena solución a situaciones de problemas entre el médico-paciente es una buena información clara y precisa, un buen trato, y que el médico sea empático con el problema del paciente, Salvador. Cuando se vuelven empáticos,
ellos sienten la necesidad como si fuera yo el que está padeciendo, entonces le brindo toda la gama de posibilidades de atención para mejorar las condiciones del paciente. Que a veces es hasta difícil, porque muchas veces son los propios pacientes o los familiares de los pacientes los que se jalonean porque quisieran que con una varita mágica o una pastilla le resuelvas el problema de su familiar, y es muy complicado. Así es, Salvador. Desgraciadamente, a veces los pacientes llegan a los hospitales o a las unidades médicas o enfrente del médico y piensan que con eso ya está solucionado el problema. No, el asunto es que cada persona que llega con un problema es porque va a tener alguna consecuencia, no necesariamente, pero si se especifica cuáles son esas consecuencias, el tratamiento se aclara, se dice cuánto tiempo y además el médico acepta que a veces está fuera de sus posibilidades y por eso da la referencia a otro médico, a otra especialidad, suficiente, el paciente tuviese que salir satisfecho. Pero hay de aquel prestador de servicio de salud, llámese médico, enfermera, laboratorio, rayos X, dental. Fíjate que muchas de las no son denuncias, son quejas que llegan al CAME. De 10, 6 van a ser de dental, Salvador. O sea, la prevalencia es muy alta en dental. Ya después le siguen otras especialidades. Regularmente son cirugía, es gineco, es decir, son otras situaciones, pero hay una prevalencia alta en el aspecto de dental. Pero el 90% de esas quejas es por mala información. Es porque el médico no tiene un título de ortodoncia y hace ortodoncias. No tiene un título de endodoncia y hace endodoncias. Entonces, todo acto que se hace a una persona cuando uno no tiene las capacidades son actos temerarios. Claro. Y los actos temerarios sí van en contra del paciente. Es cuando nosotros decimos, esta queja sí procede. Es cuando el médico está inclinado más por la cuestión económica que por la seguridad del paciente. Entonces ahí vamos, porque hubo un abuso, trataron de sorprender. Y déjame decirte que cuando la gente llega preocupada por su salud, por su familiar, por su hijo, por lo que sea, es muy vulnerable. Claro. Y es cuando los médicos, algunos dicen, este es el momento, y les cobran caro, les ponen tratamientos que no deben ser, les dan largas para seguir cobrando. Es decir, se vuelve una situación mercantil que nada tiene que ver con la medicina. Es cuando nosotros los invitamos a que vayan al CAME, aclarando que el CAME es una situación civil, no es legal. Es una situación de voluntades, es una situación donde si yo cito al médico el jueves a las 11 para que pueda platicar con el paciente y no llega el médico, no va a pasar nada. Lo único que vamos a hacer es un acta, se firma que no hay voluntad conciliatoria por parte del médico y entonces sí, la paciente se puede ir a la fiscalía, que es el siguiente escalón, se puede ir al Ministerio Público y denunciar al médico o al prestador de servicios porque no hubo voluntad conciliatoria. Ya les preguntan, ¿ya agotaste las instancias del CAME? Sí, enséñame, aquí está. Entonces absorbemos nosotros el caso. Si no han agotado las instancias del CAME, los del Ministerio Público Fiscalía nos los mandan a nosotros. Y déjame decirte que de 100 quejas que llegan, se resuelven 98. O sea, es un buen porcentaje, lo que quiere decir que el médico tiene actitud de conciliar, actitud conciliatoria, y que los pacientes también son conscientes de que los seres humanos se equivocan, pero cuando hay un arreglo entre los dos, no es que el médico acepte que se equivocó, es que el médico quiere terminar con el problema y no seguir dañando al paciente. Entonces, claro, de alguna manera me parece que el servicio del CAME tiene sus beneficios, tiene sus ventajas y algo muy importante, es gratuito, es lo que el gobierno del estado provee a la población para dirimir esas diferencias. Por favor, regálanos el teléfono, ¿dónde te encuentras? Sí, el teléfono 173-3580, 646-173-3580, ahí estamos, CAME, en Gobierno del Estado, tercer piso. Con mucho gusto, ahí los podemos atender. Está el licenciado Daniel, que es abogado, y está un servidor, el doctor José Antonio García, y con mucho gusto ahí recibimos sus quejas o sus peticiones para una orientación. Y otra cosa, Salvador, existe como esta oficina aquí en Mexicali, en Tijuana, en Tecate, en Rosarito y en Ensenada. Y en Ensenada absorbemos lo de San Quintín y lo de Ensenada. Así es que invitamos a la gente de San Quintín, porque hemos ido a dar pláticas allá.
Los invitamos a que nos llamen por teléfono si tienen alguna diferencia con algún prestador de servicios, tienen alguna queja, alguna duda, y nosotros los orientamos y les damos el servicio con muchísimo gusto. Está un servidor y el licenciado Daniel Vidal, ahí estamos los dos, y además vamos a tener la posibilidad también de establecer una cita si ustedes quisieran aclarar o extender más alguna duda que se tenga, Salvador. Muy bien, gracias, doctor. De nada, Salvador, muchísimas gracias, la verdad es un placer platicar contigo y además que nos da la oportunidad de promover los servicios que el gobierno del estado ofrece. Continuamos.